Vamos a hablar un poco, un overview de cómo los agentes de inteligencia artificial pues, pueden ayudarnos a escalar nuestro trabajo, a automatizar tareas que realizamos al final en cualquier empresa, en cualquier equipo, y cómo pues, esta tecnología está suponiendo, ¿no? Está empezando los primeros pasos de evolucionar lo que conocíamos como automatizaciones tradicionales, como pues, el concepto de automatización, hacia algo más autónomo, ¿no? hacia la autonomía. Bueno, en primer lugar me presento, soy Santiago Castro Vilabella, estudié Ingeniería Electrónica y Automática en Oviedo y tengo un máster en Inteligencia Artificial. Y actualmente trabajo como experto tecnológico en inteligencia artificial en Telefónica e Innovación Digital. En mi trabajo lo que hacemos sobre todo es encontrar soluciones a problemas. Hay un problema que se enfrentan las empresas cada vez más, que es la necesidad imperiosa de optimizar cada vez más sus procesos. Cada euro, cada recurso, cada minuto empleado en un trabajo tiene que optimizarse al máximo. Y esto, al final del día, cuando la empresa empieza a triunfar, cuando la empieza a crecer, puede llegar el momento, si no tiene los recursos suficientes, que se sature, que encuentre cuellos de botella, que la burocracia, la documentación, que la gestión haga que haya que dedicar casi más tiempo a estas tareas que al propio valor de la empresa o del equipo. Entonces ahora toca preguntarse cómo suelen hacer los equipos para escalar, ¿no? Cómo pueden hacer las empresas, cómo pueden hacer los departamentos para escalar cuando empiezan a crecer y llegan estas problemáticas. Pues normalmente, ¿alguien sabe cómo suele hacerse? Bueno, pues suele ser contratando gente, ¿no? Suele ser contratando, muchas veces subcontratando, cuando sobre todo son tareas que no requiere del talento necesario para ampliar la propuesta de valor del equipo o de la empresa, pues solemos delegar estas tareas a personas que muchas veces les damos un trabajo que no es gratificante, que no aporta verdadero valor tanto a la persona como al equipo y que pues, puede tener consecuencias negativas para la persona, ¿no? Puede sentirse desmotivado, puede sentirse quemado con esta clase de trabajos. Yo fui uno de estos escaladores, ¿no? En mi primera experiencia profesional, se puede decir, como becario en una multinacional en Asturias, me contrataron para un proyecto que cuando me lo vendieron parecía súper chulo, ¿vale? Esta empresa tiene técnicos trabajando por el norte de España y todos ellos registran sus incidencias, registran sus trabajos en una herramienta. Esta herramienta vuelca sus datos a una base de datos y mi trabajo era ver esta información, analizarla, buscar patrones, encontrar inteligencia entre los datos, así me lo vendieron, ¿no? Entonces yo ya me veía un poco así, ¿no? Ya me veía pues súper guay, aprendiendo sobre Business Intelligence, sobre análisis de datos, sobre ciencia de datos, ¿no? Que de aquella estaba muy de moda, haciendo dashboards, Power BI, Tableau, buscando patrones, buscando secretos que escondían los datos, encontrar problemas. Pero al final del día la realidad se parecía más a esto, ¿no? Era un Excel enorme que tenía miles y miles de filas con registros de estos técnicos que, claro, cada uno en su operativa diaria, pues con las prisas, con el trabajo manual que muchas veces tenían que hacer, pues registraban de forma errática o ponían un poco lo que les apetecía o incluso ni siquiera rellenaban todos los datos, ¿no? Entonces mi trabajo, que era pues ir fila a fila, con miles y miles de filas, asegurándome, por ejemplo, que las incidencias pertenecían a una categoría conocida por la herramienta que luego iba a obtener estos datos, asegurándome de que los datos no estuvieran vacíos, que no pusieran cosas que no eran apropiadas. Es decir, era un trabajo manual, un trabajo muy tedioso, un trabajo que me llevó pues, más de una semana y que el resultado sobre mí pues, era que acabé quemado, acabé enfadado, ¿no? Y agotado y sobre todo muy desmotivado con esta clase de trabajos. Por suerte, ahí con esta experiencia, ¿no? Pues me
me quedó claro que esta manera de escalar, ¿no? Esta manera de enfrentarse a estas tareas repetitivas de forma tan manual no era la más apropiada, ¿no? Que había que buscar una manera de poder automatizar, de poder empoderar tus capacidades con la tecnología. Por suerte, en los últimos años pues hemos visto una explosión, no solamente en los más recientes, sino digamos, en la última década, con todo el tema de la analítica de datos, machine learning, deep learning y ahora, por supuesto, con la inteligencia artificial generativa. Entonces, con cómo estamos avanzando el mundo, podemos pensar cómo podemos llegar a escalar mejor. Tradicionalmente, lo que usábamos eran workflows de automatización o procesos de automatización muy tradicionales, lo cual no es nada nuevo, ¿no? Pues esto desde la máquina de vapor, allá hace muchos años, pasando por líneas de producción, los PLCs, conoceréis, llegada a los ordenadores, programas informáticos, las empresas empiezan a generar sus propios sistemas automatizados, la llegada de los ERPs, ¿no? Para ya automatizar no solamente procesos y operaciones internas de la empresa, sino la parte de gestión, recursos humanos, con la llegada de SAP, Oracle, y ya más hacia pues nuestra época actual, ya plataformas de automatización digital mucho más complejas que democratizan estos sistemas de automatización a las personas, ¿no? Todo el mundo puede automatizar parte de su trabajo, todo el mundo puede empoderar su talento gracias a estas herramientas de automatización. Algunas de las más conocidas pues las tenemos aquí representadas en este gráfico. Zapier, no sé si lo conocéis, Make, muy similar a Zapier, ¿vale? Ambas en este caso son herramientas, plataformas de automatización low code o no code, que facilitan muchísimo, ya seas técnico o no, la adopción de sistemas de automatización en tu trabajo, en tu día a día. Zapier y Make, como decía, son herramientas de pago que ya tienen workflows prediseñados, tienen integración con muchísimas aplicaciones de las que usamos en nuestro día a día, pues Telegram, WhatsApp, Teams, Google Drive, el mail, SharePoint, lo que nos imaginemos, ¿no? Luego tenemos Power Automate, que es la herramienta de automatización de flujos de automatización de Microsoft, que por supuesto tiene integración con toda la suite de Microsoft. Y por último, mi favorita, y sobre la que hablaremos un poco en esta charla, que es N8N. Os contaré un poco más adelante, pero es mi favorita sobre todo porque es de código abierto, ¿vale? Tú puedes descargarte el código de GitHub y desplegarlo en tu propia máquina, o lo puedes desplegar en cualquier instancia en la nube que te interese y trabajar con ellos sin tener que repercutir en costes por utilizar más o menos las automatizaciones. Y sobre todo es muy buena para aprender sobre esto, para empezar a moverte en el mundo de las automatizaciones. Esto, por ejemplo, pues es un workflow, no se lee muy bien, pero es un workflow, una automatización, ¿vale? En este caso la veremos de nuevo más adelante, es un poco spoiler, pero es una automatización que lo que hace es, empezando por ahí, está escuchando continuamente unas carpetas de Google Drive, ¿vale? Cuando un archivo o un documento se sube o se actualiza, lo que hace esta automatización se triggeriza, comienza su proceso y está conectada con una base de datos de Supabase, que es un sistema en la nube de bases de datos. Busca aquellas instancias pertenecientes a estos archivos y las actualiza, ¿vale? Lo que veis allá arriba es un proceso de extracción de información de estos documentos, que bueno, entraremos más en profundidad más adelante. Pero claro, estos procesos de automatización, que podemos denominar tradicionales, pues tienen muchas ventajas, ¿no? Pues son mucho más eficientes que un ser humano. Lo que os decía, el caso de mi experiencia rellenando y analizando esta tabla de Excel enorme, pues si yo tardo una semana, una automatización con algún motor de machine learning por detrás que pueda analizar este tipo de datos tardaría muchísimo menos que yo. Además, reduce muchísimo los errores, ¿no? Eliminamos los errores humanos del proceso. Es mucho más escalable porque todo esto implica que puedes tener varios procesos en paralelo, que cuando crezca los procesos pueden crecer las automatizaciones con ellos y, por supuesto, pues se ahorran costes y es mucho más consistente en sus respuestas. No se cansa, no tiene las problemáticas que sufrimos nosotros.
Pero por otro lado sí que tiene varias limitaciones, ¿no? Pues, empezando porque son automatizaciones muy rígidas, dependen demasiado de cómo han sido predefinidas, de cómo han sido diseñadas desde el inicio. Si cambia algo en su proceso, en los datos de entrada, si cambia algo en el objetivo que tiene que cumplir, pues no funciona, se rompe y hay que incurrir en costes de mantenimiento, de arreglarlo o de adaptarlo a cada caso de uso. Si, por ejemplo, un proceso utiliza un tipo de datos y otro diferente, pues muchas veces las automatizaciones no llegan a funcionar. Pero por suerte, pues como veníamos diciendo antes, estas nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial en concreto, nos traen un nuevo enfoque de cómo aproximar a este mundo de las automatizaciones y los flujos de automatización, ¿vale? Todos conocéis la inteligencia artificial generativa, supongo, habréis oído hablar alguna vez de ella. Explotó recientemente. Voy a hacer un pequeño overview de cómo funciona. ¿Sabéis cómo funciona un LLM? ¿Sabéis todos lo que es un modelo enorme de lenguaje? Básicamente son modelos que han sido preentrenados, se crea un modelo fundacional que ha sido entrenado en muchísimos datos de texto, ¿vale? En este caso los LLMs de texto, con técnicas de Self-Supervised Learning, que lo que permite es que este modelo encuentre aquellos patrones entre todo el texto, entre todo el contenido del texto con el que ha sido entrenado, y le da la capacidad de generar texto de forma creíble. Pero a la hora de la verdad, solamente no es que genere texto de forma creíble, sino que lo único que hace es predecir la siguiente palabra más probable en función a la entrada que ha recibido, al bloque de texto que ha recibido. Y así, iterando sobre sí mismo, utilizando las palabras que va generando, da la sensación de que está generando, de que sabe hablar, de que sabe generar texto de forma natural. Pero al final del día lo único que hace es esto, predecir la siguiente palabra. ¿Qué pasa? Que esto desbloquea una serie de capacidades muy interesantes. Por un lado, la generación de lenguaje de forma natural, que parece que tiene sentido, que es capaz de generar no solamente texto hablado, sino también otro tipo de formatos, pero además también desbloquea la capacidad, gracias a las habilidades que tiene, la arquitectura que utilizan, la de los transformers, con las capas de atención que tienen. No entraré mucho en detalle, pero es muy interesante. Como gracias a esta arquitectura, pues el modelo es capaz de fijarse en el contexto y en el contenido del texto sin importar la longitud del mismo, ¿no? Con este entrenamiento previo que le permite esta capacidad de generar texto y por otro lado de comprenderlo, ¿no? Como hemos dicho, solamente con ello ya tenemos una caja negra, ¿no? un LLM, un modelo fundacional que ya nos sirve como un sistema end-to-end, ¿no? Tú puedes hacerle peticiones a este sistema y él te va a dar resultados más o menos acertados, quizás invente algo, lo que se denomina alucinaciones, quizás no, pero ya va a parecer que es un sistema avanzado que funciona de forma bastante correcta. Pero si queremos mejorar su rendimiento, existen varias técnicas que pueden construirse unas sobre otras para ir mejorando su performance, ¿no? En primer lugar, tenemos el trabajo que salió de moda el año pasado, el prompt engineering, ¿no? No sé en qué quedó a día de hoy, pero básicamente se basaba en darle unas instrucciones a estos LLMs. Como decimos, ellos reciben un bloque de texto, ¿no? Pues lo que hacíamos es darle una instrucción de sistema, unas instrucciones previas a la petición del usuario, donde le indicamos cómo queremos que se comporte, ¿no? Pues en este ejemplo le decimos que queremos que hable con tono profesional y en castellano, ¿no? Porque, de nuevo, estos sistemas se han entrenado mucho con texto en inglés y, pues, muchas veces te responden en inglés, te responden con un tono que quizá no es el apropiado para tu aplicación, y con técnicas de prompt engineering puedes manejar este comportamiento hasta cierto nivel. En el siguiente nivel tenemos las técnicas de RAG, ¿vale? Las técnicas de Retrieval Augmented Generation. En este caso lo que hacemos es ir un paso más allá y no solamente darle al sistema, con técnicas de prompt engineering, unas instrucciones de cómo queremos que se comporte, sino que le damos acceso a una fuente de conocimiento, denominada en esta vez como Vector Database, la cual contiene información vectorizada
de cualquier tipo de documento que queramos, ¿vale? Pues pueden ser documentos de un proyecto, pueden ser emails, pueden ser reportes, pueden ser experiencia pasada de cómo se resolvió un problema, puede ser un repositorio de código. Estos documentos, estas fuentes de información, lo que hacemos es convertirla en vectores numéricos que codifican el contenido semántico de esta información, ¿vale? Se divide en bloques y se va convirtiendo en vectores que se guardan en esa base de datos vectorial. ¿Para qué hacemos esto? Cuando el usuario realiza una petición, podemos convertir esta petición en este tipo de vectores, en estos embeddings que se llaman, y vamos a la base vectorial a buscar aquellos vectores que tienen más similitud con la petición del usuario. Esto lo que nos aporta es encontrar información relevante para la petición del usuario que podemos aportar de nuevo a nuestro agente, a nuestro asistente, como contexto. De tal manera no dependemos de que el modelo haya aprendido en su preentrenamiento o que sepa la respuesta y los datos que le está pidiendo el usuario, sino que le damos un contexto del que puede extraer esta información. Por último, tenemos la técnica de fine-tuning, que es reentrenamiento de estos modelos. Esto lleva un paso más allá. Lo que hacemos es enseñarle con experiencia real, con parejas de entradas de usuarios y la expectativa de cómo debería responder. Y lo que nos permite es, además de adaptar el tono con el que habla, de mejorar sus capacidades en cierto lenguaje, o hacer que sea más seguro, ¿no? Pues hacerle enfrentarse durante su reentrenamiento a momentos, a ataques o a posibles datos erróneos y enseñarle cómo debe comportarse, también nos desbloquea la capacidad de aumentar sus capacidades y hacer que no solamente responda a contexto natural, contexto humano, sino que lo haga, pues, por ejemplo, formateando su salida en JSON, ¿no? Por ejemplo, podría ser con peticiones de SQL o incluso con peticiones utilizando herramientas externas o llamadas a APIs a las que les demos acceso. Vale, muchas veces hay un poco de confusión cuando empezamos en este mundo de cuándo utilizar fine-tuning, cuándo utilizar el RAG, ¿no? Cuándo utilizar bases de conocimiento. Así un poco para diferenciarlo, el fine-tuning sirve para hacer que el modelo se comporte de cierta manera, responda de la forma que queremos que lo haga, pero no funciona bien a la hora de que conozca y devuelva al usuario información precisa y específica. Porque el fine-tuning al final lo que hace es adaptar los pesos del modelo, adaptar la esencia del modelo, y no es capaz de interiorizar toda esta información, si es mucha información concreta, y no podemos saber con seguridad que la respuesta del modelo, basándose únicamente en estos pesos, no se la esté inventando, no esté alucinando por la propia naturaleza de esta clase de sistemas. Para esto es para lo que utilizamos el RAG, ¿no? El acceso a conocimiento de dominio específico, que, como decíamos, pueden ser emails, reportes, pues experiencia pasada, que con este enfoque del RAG lo que nos permite es pues, aportar este contexto, hacer que los sistemas tengan acceso a datos específicos y exactos. Es decir, si tú tienes un asistente que lo que necesitas es hacerle consultas sobre qué tal ha ido el ejercicio anterior en tu empresa y tiene que analizar tablas de resultados, tiene que analizar gráficas, pues con fine-tuning es muy difícil reentrenarlo continuamente, adaptarlo. En cambio, con el RAG tú puedes muy fácilmente adaptar estos documentos, incluírselos o quitárselos para que esté actualizado en cada momento. De nuevo, le das más capacidades, ¿no? Le das la capacidad de adaptación sin necesidad de reentrenar, de adaptarse a experiencias pasadas, cómo se resolvieron experiencias pasadas, cómo se respondió a un email de un cliente que tenía una queja, cómo respondieron los compañeros en ocasiones pasadas y cómo te gustaría que el asistente responda.
Y por último, algo muy interesante y muy útil, sobre todo cuando queremos evitar alucinaciones, es proporcionar al usuario referencias y fuentes de dónde está sacando esta información. De esta manera te aseguras de que al final como decíamos, estos sistemas generan la siguiente palabra más probable en función al texto aportado por el usuario. Eso no siempre quiere decir que la siguiente palabra más probable sea la mejor, ¿no? Su misión es generar texto. Eso no quiere decir que ese texto sea verídico, ¿no? Puede alucinar, puede inventarse cosas, y eso sobre todo en empresas y en procesos críticos pues puede ser un problema, y con técnicas de RAG podemos minimizarlo. Esto no quiere decir que el fine-tuning no sea interesante, ¿no? Pues si habéis trabajado con OpenAI, si habéis trabajado con Anthropic, sabéis que te cobran por tokens. Los tokens son los trozos de las palabras que le indicas al modelo en este prompt engineering, ¿no?, que decíamos en el sistema, junto al contexto que le envíes con el RAG, junto a la petición del usuario. Mediante fine-tuning lo que puedes hacer es este sistema, si tienes un sistema muy complejo, quieres que se comporte de una manera muy específica, puedes reducir el tamaño del prompt, ya que este comportamiento se lo puedes inducir durante este entrenamiento. Además, también mejora su orientación, su seguridad, le pones guías, ¿no?, para que no se salga de su camino. Si tienes un chatbot que lo que quieres es que trabaje en un restaurante y alguien intenta preguntarle algo sobre otro ámbito, pues mediante fine-tuning puedes ayudar a que se mantenga en su área, en su dominio. Y por último, como decíamos, adaptar el lenguaje al dominio específico. Si tú tienes un sistema que está en un bufete de abogados y no quieres que hable de forma amigable, quieres que hable con una jerga de abogados, por ejemplo, pues fine-tuning es una buena solución para esto. En resumen, para optimizar el comportamiento de los sistemas utilizamos prompt engineering y fine-tuning, pero cuando queremos aportarle de estos datos específicos, que tenga acceso a información concreta, tenemos que utilizar técnicas de RAG. En tercer lugar, aquí, en este último año, está surgiendo una nueva moda, ¿no?, una nueva ola, que es, como hemos dicho, estos sistemas pueden adaptarse a cualquier tipo de salida, no tiene por qué ser únicamente texto natural, lo cual permite que le demos acceso a utilizar herramientas, a utilizar funciones de código, a utilizar APIs, ¿no?, de terceros, o incluso a colaborar con otros agentes, ¿de acuerdo? Esto es lo que estamos viendo últimamente, pues con Anthropic, con Claude, ha sacado su nuevo sistema de computer use. No sé si os sonará, pero lo que hace es dar acceso, permite, dentro de un entorno controlado, que un modelo controle tu ordenador y saber dónde clicar, saber dónde buscar en función del objetivo que le hayas indicado. Pues le dices, quiero comprar algo en Amazon, pues él irá al buscador, etc. Hará una serie de pasos que planificará previamente y ejecutará dentro del entorno al que tiene acceso para llegar a ese objetivo. Pero además, aquí en esta charla estamos hablando de automatización, podemos ir un paso más allá, no solamente darle acceso a funciones de Python que hagamos o APIs de terceros, sino que podemos conectarlo con estos workflows de automatización complejos que hablábamos al principio, ¿no? Si tú tienes una plataforma que te permite hacer integraciones, que te permite hacer workflows automatizados, flujos de automatización bastante complejos, podemos darle acceso a estos sistemas de inteligencia artificial generativa para que se aprovechen de ellos como herramientas y amplíen sus capacidades. Aquí se puede decir que cuando juntamos estos motores de razonamiento de los LLMs que nos proporciona pues, OpenAI, Anthropic, etcétera, con esta potencia de automatización es un pasito hacia la evolución de la automatización a la autonomía. Aquí, bueno, estos son algunos de los frameworks que más de moda últimamente en temas de razonamiento, digo razonamiento entre comillas, porque bueno, ya sabemos que no son capaces de razonar, pero pues por ejemplo LangChain y LangGraph es el más potente, son los que más han apostado por esta tecnología y sobre todo los que más han democratizado el uso de el desarrollo y el despliegue
de sistemas de inteligencia artificial y aplicado a procesos, aplicado a utilizar herramientas, a integrarse con aplicaciones y con herramientas que utilizamos pues, todas las personas en nuestro día a día, ¿no? Luego tenemos Creo AI, que es una plataforma también de código que facilita mucho la creación, el despliegue de estos agentes. Es una capa que te permite crearlos de forma bastante conversacional, se podría decir, ¿no? Es muy sencillo crearlos. Por último, LlamaIndex y Swarm. El último está en experimentación todavía por parte de OpenAI y bueno, tiene muy buena pinta porque facilita mucho. Todas estas herramientas lo que hacen es democratizar mucho la inteligencia artificial generativa y dar acceso a la gente, sea desarrolladora o no, sea experta en inteligencia artificial o no, a empezar a probarlo, a empezar a jugar con ello y a empezar a ver cómo puede integrarlo en sus procesos diarios. Con esto, juntando estas dos ramas, ¿no? Pues la capacidad de razonamiento de los motores de inteligencia artificial con las capacidades de automatización de las plataformas más tradicionales, es lo que estamos empezando a denominar como agentes autónomos, ¿vale? Que estos agentes se definen como sistemas de inteligencia artificial que son capaces de realizar tareas complejas de manera independiente. ¿Qué significa esto? Pues al ser capaces de percibir su entorno, interactuar con él y tomar decisiones en función de un objetivo, adquieren una serie de capacidades, en concreto pues la capacidad de adaptarse. Hablábamos antes de las desventajas de la automatización, ¿no? Estos agentes tienen la capacidad de adaptarse a cambios en su proceso, a cambios en su entrada, de planificar cómo enfrentarse a un objetivo diferente, no tener siempre el mismo objetivo predefinido. Son capaces de interactuar con diferentes tipos de herramientas, de integrarse con el tech stack que podemos utilizar los empleados o los desarrolladores en nuestro día a día. Son capaces de planificar cómo van a llegar a su objetivo predefinido y, sobre todo, son capaces de operar de forma relativamente autónoma, siempre que se les permita, sin necesidad de tener interacción humana. Un pequeño vistazo a la anatomía de un agente, ¿no? Como decíamos, el agente reside dentro de un entorno del cual es capaz de obtener datos, ya sea por parte de interacciones con los usuarios, ya sea por parte de obtención de datos directamente por un API, obtención de datos por sensores a los que tenga en su disposición o incluso conversaciones e interacciones con otros agentes. En su core, el agente viene a ser un LLM, ¿vale? Es un modelo de lenguaje natural que además puede tener capacidades de razonamiento, que es lo que OpenAI recientemente lo denominó así, ¿no? Los reasoners, que le permite hacer estas tareas de planificación, le permite enfrentarse a un problema complejo y dividirlo en diferentes pasos para poder resolverlo de forma más sencilla. Esta técnica de dividir, ¿no? De dividir y vencerás, se conoce como Chain of Thought en esta época. Y por otro lado tiene también acceso a capacidades de memoria, ¿no? Ya vimos el RAG, ¿no? Para esta memoria a largo plazo, para poder acceder a interacciones pasadas, para poder definirse. No sé si tenéis, si usáis ChatGPT, habéis visto que recientemente han implementado la capacidad de memoria, ¿no? Que en función a tus interacciones, pues guarda en su propio sistema, en su propia memoria a largo plazo, guarda datos tuyos, guarda información tuya, ¿no? de lo que te gusta, de cómo te gusta que te hable, de a qué te dedicas, un poco lo que tú quieres también que se guarde, eso se puede controlar todo, ¿no? Y también memoria a corto plazo, ¿no? Pues para saber en la propia conversación que está teniendo en este momento qué se ha hablado sobre qué está tratando el tema. Y por último, la parte más interesante de estos agentes es que tienen la capacidad de actuar, ¿no? De tomar acción de forma autónoma, ya sea por medio de tool calling, ¿no? Mediante funciones, mediante llamadas a funciones programadas por el desarrollador o funciones externas, que puede ser, por ejemplo, un workflow de automatización como los que habíamos comentado. Puede colaborar con otros agentes, ¿no? Un agente puede conocer
los agentes a los que tiene acceso y delegar tareas a ellos. Si cada uno de ellos, por ejemplo, está especializado en un dominio concreto, pues si le llega una petición que es de ese dominio y no del que el que ha recibido, pues delega este trabajo al agente experto, o puede realizar llamadas a un API de terceros y aumentar aún más sus capacidades. Estos agentes tienen muchísimo potencial, como os podéis imaginar, pero no están aquí para sustituir a nadie, no están aquí ni siquiera para sustituir a las automatizaciones, están aquí para aumentar nuestras capacidades, para hacernos ser capaces de delegar en ellos aquellas tareas que no tienen valor añadido, aquellas tareas que son pura burocracia, que son tediosas, que nos consumen mucho tiempo, que acaban convirtiéndose en cuellos de botella que no permiten escalar los equipos. Y mediante estas capacidades que tienen los LLMs y que heredan a consecuencia los agentes, nos permiten incluirlos en nuestros equipos, en nuestros procesos, interactuar con ellos, ya que se integran con nuestras herramientas del día a día. Pues pueden integrar en Teams, por ejemplo. Tú puedes pedirle a la gente que haga un market research o que te busque datos sobre cómo se resolvió un proyecto hace 2 años en el equipo, sin tener que ocuparte tu tiempo, ¿no? Sin tener que dedicar tu tiempo a esa tarea que puede con esta clase de tecnología automatizarse. De nuevo, liberar empleados de tareas repetitivas, ¿no? y adaptarse a multitud de cambios en su proceso. Y además, gracias a estas capacidades de lenguaje que tienen, les desbloquea la opción de colaborar entre ellos y crear sistemas multiagente, ¿no? Varios agentes trabajando en equipo. Vale, con un poco la teoría quitada en medio, vamos a ver algunos ejemplos de agentes integrados con procesos de automatización. En este caso, pues hemos decidido utilizar N8N es visual, es muy visual, entonces para una presentación pues es mucho mejor que enseñar líneas de código. Y además es muy sencillo para empezar. Si no sabéis de inteligencia artificial, si no sabéis de automatizaciones, N8N es un buen sitio para empezar, es un buen sitio para empezar a jugar con ello. Y lo bueno es que tiene integración directa con LangChain y con proveedores de inteligencia artificial, por lo que, lo dicho, es muy buen sitio para empezar a aprender, y además es gratis, ¿no? Puedes desplegarlo en tu propia máquina y empezar a jugar con ello mañana. En N8N la forma que tiene de funcionar, como habíamos dicho, es low code, ¿vale? Tirando a no code, y funciona con flujos, ¿vale? Pues aquí podemos ver flujos de triggers, que son los que ejecutan, los que comienzan el flujo. Tenemos también nodos de transformación de datos, tenemos nodos del propio flujo, ¿no? Pues aquí vemos lo que conocemos todos de código, ¿no? Pues ifs, ¿no? Switches, bucles. Tenemos por ahí funciones ya definidas en nodos, como puede ser un merge de diferentes datos para transformar diferentes entradas. Edit fields es un nodo muy importante también para poner variables, para cambiarles el nombre, para editar los tipos de los datos, cómo llegan, cómo queremos que evolucionen durante el proceso. Y súper interesante todas las integraciones que tiene, ¿no? Además de estos nodos que son más del propio flujo, son más del propio sistema, N8N tiene más de 400 integraciones con aplicaciones pues, que, lo dicho, utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, yo utilizo mucho la de Teams. Tiene integración con Notion, con GitHub, ¿no? para todo el tema de repositorios de código, Google Drive, Jira, ¿no? para gestionar equipos tecnológicos. Salesforce pues, tiene muchísimas posibilidades si metemos esta clase de sistemas integrados, ¿no? Estos agentes, si los integramos con las herramientas que utilizamos los empleados en nuestro día a día. Pasando un poco más a nodos un poco más avanzados, pues tenemos los nodos de inteligencia artificial, ¿no? Pues con estos nodos ya no hace falta que sepas sobre cómo programar en LangChain, ¿no? Cómo utilizar el framework o cómo diseñar un agente de inteligencia artificial ya está predefinido. Un nodo de estos
Cada uno de estos es una integración de LangChain, pues tenemos la cadena de resumen, la cadena básica del chatbot, o una cadena típica de preguntas y respuestas, que bueno, esto es la parametrización de uno de estos nodos, ¿no? En este caso la de resumen, que podemos dejarla tal y como viene, ¿no? por defecto, o podemos parametrizarla como queramos. En este caso, pues lo que estoy haciendo es una técnica de refine que se llama, que es el contexto que se le da, el sistema lo que va a hacer es leer un documento que puede ser muy largo, ¿no? Pues una regulación, la regulación europea de inteligencia artificial, por ejemplo. Pues para asegurarme de que extrae la información que yo quiero, que se fija bien en todo el contenido del texto, lo que hago es que vaya dividiendo el documento en diferentes trozos y que vaya analizándolo y iterando sobre sí mismo, sobre su operación, para sacar toda la información relevante y que me haga un buen resumen de un documento que puede ser tan largo como una patente, por ejemplo, o como un documento de regulación. Un poco más avanzados, pues tenemos los nodos de agentes, ¿no? Ya bien implementado dentro de la plataforma, un nodo de agente que te permite directamente conectarlo con memoria, como habíamos dicho, un motor, un LLM, en este caso pues utilizando OpenAI en el ejemplo, y puede integrarse con herramientas directamente, ya sea herramientas que disponga la plataforma N8N para conectar, o herramientas que te quieras fabricar tú con código, o APIs externas a las que quieras contactar. De nuevo, aquí lo que comentábamos, ¿no? Prompt Engineering. Aquí tú puedes indicarle a la gente cómo quieres que se comporte con el sistema, con el mensaje del sistema, el prompt del sistema. Le indicas de dónde tiene que sacar la información de la petición del usuario, ¿no? Pues en este caso, en este ejemplo, el agente está conectado a un bot de Telegram, ¿no? Tan sencillo como eso. Él extrae aquí con esta forma de hacer referencia al nodo de Telegram, que es una integración de N8N, obtenemos el mensaje que ha recibido en el trigger de Telegram, y el agente genera una respuesta y la devuelve y la responde por Telegram. Algo tan sencillo como esto, que no tardas nada, esto es un minuto hacerlo, te permite tener en Telegram pues un chat GPT, ¿no? Desarrollarte tu propio agente para tener acceso a él en Telegram, ya sea en WhatsApp, en Teams, en lo que interese. Hablábamos antes de RAG, ¿no? De Retrieval Augmented Generation. Pues para tan sencillo como esto, en este caso, el agente le hemos dado acceso a una memoria de corto plazo, que es esa tabla de Postgres, y al mismo tiempo memoria a largo plazo, ¿no? Este RAG, este sistema que vemos aquí, conectado a una base de datos vectorial de Supabase, que funciona de tal manera que accede a estos embeddings que habíamos hablado antes, que corresponden a trozos de texto de documentos que le hayamos aportado al agente de una manera u otra. Por hacer un poco una revisión de este workflow, no sé muy bien cómo voy de tiempo, como podéis ver es súper sencillo, ¿no? El agente, a ver que no veo, el agente, para definirlo, solamente le tienes que indicar un system message, un prompt de sistema, para decirle cómo queremos que se comporte, de dónde queremos que saque la información y qué herramientas tiene a su disposición. En este caso, pues tiene acceso a una base de datos vectorial, pero se le puede aportar tantas herramientas como nos interese en caso de uso. Para los motores de inteligencia artificial, en este caso estamos utilizando OpenAI, tiene integración con todos los modelos. De hecho, recientemente han implementado incluso los nuevos que se supone que razonan, ¿no? Los O1, que al final lo que hacen es aplicar técnicas de chain of thought para pensar internamente, entre comillas. Lo que hace es la petición que le hace el usuario, pues la divide en diferentes pasos y va realizando esos pasos internamente, en lugar de tener que hacerlo tú por tu cuenta, de implementar tú un chain of thought. Pero bueno, genéricamente GPT-4o funciona muy bien para casos normales, para casos genéricos, por lo que es la que solemos utilizar. Y además, interesante también que puedes parametrizar el modelo, puedes adaptarlo mucho a tu problema. Pues por ejemplo, la temperatura, ¿no? En función del valor que le des de temperatura, eso variará
lo determinista que sea el modelo. Cuanto más baja sea la temperatura, menos aleatorio será la salida del modelo, menos riesgo de alucinar también va a tener, pero por otro lado pues será menos creativo, variará menos en su respuesta. La memoria a corto plazo, muy sencillo, nada, una base de datos, una tabla de Postgres que está desplegada en Supabase, que en este caso el propio agente se encarga de rellenarla con todas las interacciones que ha tenido, pues desde las peticiones del humano, ¿no?, del usuario, hasta las respuestas que ha tenido. Y lo que hacemos aquí, en este caso, ahí parametrizado, vemos como la ventana del histórico que le damos de 5, pues lo que hará será, en cada iteración recibirá como contexto, además de la petición del usuario, además de su sistema, los últimos 5 mensajes que ha tenido, las últimas 5 interacciones que ha tenido con el usuario. Aquí se puede parametrizar como quisiéramos. Y por último, el tema del RAG, ¿no?, de la memoria más a largo plazo. Esto es un ejemplo real también, de nuevo, en una base, en este caso una base vectorial de Supabase, que vemos que tiene el contenido del texto, en este caso es de una regulación industrial, y vemos aquí un trozo del embedding, ¿no? Vemos cómo es el vector de características que contiene esa información semántica del texto que tenemos ahí. Como podéis ver, hacer un sistema de agentes con RAG es súper sencillo, es algo que podemos hacer cualquiera y que no se tarda nada, y de nuevo es gratis. Todo es gratis salvo la parte de OpenAI. Supabase tiene una suscripción gratuita bastante buena, sobre todo si estás empezando con ello y estás aprendiendo. Y OpenAI, en lugar de utilizar los motores de OpenAI, se pueden utilizar, puedes desplegar tu propio modelo con servidores, por ejemplo, Oyama. No sé si lo conocéis, pero te permite desplegar de forma muy sencilla, muy similar a cómo desplegarías una imagen de Docker, modelos en tu propia máquina o en cualquier servidor al que tengas acceso. También tiene integración con Oyama, claro. Pues nada, simplemente este ejemplo del mismo agente que hemos visto antes, pues lo fácil que sería integrarlo con Telegram, ¿no?, con el ejemplo inicial que hemos dicho. En este caso ya no tendrías solamente un chatbot que tenga acceso a OpenAI, sino que tienes un agente en tu Telegram que tiene memoria a corto plazo y al que le puedes aportar documentos, al que le puedes subir cualquier información, pues, de tu empresa, cualquier información que tú no te quieras leer pero que quieras que esta gente tenga acceso a ese contexto, a esa información, pues lo puedes hacer de forma muy sencilla con esta tecnología. La automatización que habíamos visto antes, ¿no?, el proceso de automatización, es justo para esto, ¿no? Con este proceso, que de nuevo se triggeriza cuando un archivo en Google Drive se actualiza o se crea un archivo nuevo, lo que hace es, el proceso es llamar a un API, a Llama Parse de Llama, de la empresa Llama Index, que está en la nube de Llama Cloud, que lo que te permite es extraer de los documentos que subes, los documentos que creas, la información de forma muy rica y optimizada para su uso con LLMs. La ventaja que tiene este sistema, que al final puedes utilizar cualquier lector de documentos, es que te permite extraer y contextualizar gráficas, tablas, esas partes de los documentos que no siempre tienen por qué ser textos, ¿no? Si tú aquí subes un reporte financiero, por ejemplo, pues seguramente tenga mucha información que esté estructurada, mucha información numérica, que con esta clase de soluciones te facilita mucho consumirla por un LLM. Y nada, luego lo que hacemos es insertar esta información en Supabase a modo de embeddings, ¿no? Tenemos un modelo importante, que el modelo de embeddings que utilizamos sea el mismo que vamos a utilizar para decodificarlo, ¿no? Pues aquí vemos el modelo que hemos seleccionado para decodificar estos embeddings de vuelta a texto para que lo consuma el LLM, pues ese modelo tiene que ser el mismo que utilicemos para codificarlos.
Y esto, la manera que tiene que funcionar es que si tú tienes este agente en Telegram y quieres que tenga acceso a documentos, pues es tan fácil como subir estos documentos a tu Google Drive, el que esté vinculado con esta automatización, automáticamente se convertirá en embedding, se insertarán en la base vectorial y el agente ya tendrá acceso a ellos. Esto, por ejemplo, es otro workflow de automatización con agentes, en este caso uno con acceso a más herramientas. Este podría ser un asistente personal, ¿no? De nuevo, también conectado a Telegram. ¿Por qué siempre utilizo Telegram? Porque es lo más fácil de implementar, es muy sencillo hacerlo con un bot de Telegram. Y en este caso pues le estamos dando acceso a varias herramientas, ¿no? Primero, el usuario puede comunicarse con el agente ya sea por texto o por audio, ¿no? Porque OpenAI también tiene modelos de speech-to-text que te permite convertir el audio que le envíes al asistente en Telegram a texto para que lo consuma el modelo. Y lo interesante aquí es que tiene acceso a varias herramientas, no solamente a una como veíamos antes, sino que en función a la tarea que le pidas, a la petición que le realice el usuario, el agente podrá decidir si quiere enviar un email, si quiere agendar una reunión con un compañero o con quien sea, si necesita buscar esa información en algún lado, ¿no? Pues en este caso consume una tabla, datos estructurados donde puede extraer la información de contacto que pueda necesitar, o si necesita insertar, por otro lado, en una base de datos o en cualquier sistema de gestión, ¿no? En un ERP, en lo que sea, tareas nuevas para un usuario, si necesita tomar acción y gestionar un equipo de X manera. Algunos ejemplos más, ¿no? Aquí esto es una automatización que podría servir perfectamente para IT. En este caso, estos son... Aquí lo que tenemos es un formulario en el cual cuando entra un nuevo empleado pues rellena este formulario y automáticamente con los datos que rellene se crea una cuenta en Google Workplace, se le crea un usuario de Slack y se le crea un usuario de Jira, ¿no? Que esto pues normalmente lo tiene que hacer alguien en IT, de esta forma podríamos automatizarlo. En temas de seguridad, ¿no? Pues aquí vemos cómo podemos analizar incidentes, ¿no? De seguridad en Jira, ¿no? Lo que hacemos aquí es se extrae con esta función de código. Aquí dentro hay código que puedes, una función de JavaScript, ya sea Python. Extraemos las IPs y los dominios del ticket, ¿no? Del issue que se ha creado en Jira. En este caso las analizamos con una petición a virus total y a URL scan. Combinamos los resultados y de vuelta a Jira actualizamos el ticket, ¿no? Y creamos ahí información pues más rica para que el equipo de seguridad pueda tomar decisiones en función a lo que se ha descubierto en este workflow. Por último, de nuevo con tema de agentes, ahora ya con tema de DevOps, en este flujo podemos pues analizar automáticamente cuando haya una nueva pull request en nuestro repositorio, pues detectar vulnerabilidades, ¿no? Tenemos aquí un agente que tiene acceso a otros flujos de automatización, que podrían ser también otros agentes, para que analice pues los diffs, ¿no? Las actualizaciones que se han realizado en la pull request y busque estas vulnerabilidades, busque estos problemas que pueda encontrar en las actualizaciones y notificar en caso de que no encuentre nada, pues no hacer nada, siempre está todo bien. En caso de encontrar algo, pues notificar por Slack al medic en el canal de Slack. Dentro de los nodos que hemos visto, como habéis visto, pues hay muchas integraciones, hay mucha posibilidad dentro de la plataforma, pero hay 3 nodos, 2 en especial, que son para mi punto de vista los más importantes. Por un lado tenemos el de código, que nos permite implementar cualquier función que no esté disponible de cero en N8N, pero además tenemos los nodos de webhook y de HTTP request. Esto lo que nos permite es cualquier integración que no esté disponible en 8N, cualquier API al que queramos dar acceso a nuestros agentes o cualquier servidor que tengamos nosotros y que queramos que tenga este razonamiento por detrás, que no tengamos quizá los recursos para en nuestra máquina tener un modelo de inteligencia artificial
a modo de agente, pero sí que queramos tener nuestros procesos y nuestras operaciones hechas por nosotros, desplegados en nuestras máquinas, pues podemos abrirlo al mundo gracias a endpoints con el nodo de webhook, o podemos hacer estas peticiones a APIs externas mediante el nodo de HTTP. Que esto al final es lo que nos permite, ¿no? Estamos hablando de On8n y de Unchained, pero mediante estos nodos que lo tienen todas las plataformas de automatización y todas las de motores de razonamiento, nos permite unir cualquier plataforma de inteligencia, ¿no? Como podemos decir, con cualquier plataforma de automatización. Ya para terminar, que ya me fui un poco de tiempo, me voy ya. Nada, acabo ya. El Sam Altman, ¿no? El CEO de OpenAI, ha dicho que estas son las 5 fases que nos quedan hasta tener la inteligencia artificial general, ¿no? Ya conocemos los chatbots, ChatGPT, etcétera, los razonadores, con los recientes modelos de O1 que han sacado al mercado hace unos pocos meses. Ahora estamos empezando a ver el mundo de los agentes y lo bueno es que una vez que están los agentes ya bien implantados en las organizaciones, el paso hacia la siguiente etapa, que es los innovadores, ¿no? La capacidad de descubrir conocimiento científico de forma autónoma, la capacidad de avanzar en el estado del arte de la tecnología, pues estará mucho más cerca. Y ya el paso final sería enteras organizaciones gestionadas y llevadas y operadas por agentes de inteligencia artificial. No sé yo si llegaremos a esto, pero esto es lo que dijo él ahí en su blog de Intelligence Age. Y como dijo, pronto veremos la primera empresa de $1.000 millones de dólares gestionada por una sola persona. Habrá que ver si esto llegará al momento o no, pero lo que está claro es que si lo vemos será gracias a los agentes autónomos. Muchas gracias. Aunque no he estado en toda la charla, pero sí sé más o menos cómo es el tema de la inteligencia artificial. Hay un tema que me llama bastante la atención y es lo que es las superinteligencias, ¿no? Las superinteligencias. Más o menos dónde quedarían en ese roadmap. Un actual trabajador de OpenAI, que juraría que es el encargado del departamento de superalignment, que se llama, de nuevo sacó un artículo hace muy poco que habla justo de cómo llegaremos a la superinteligencia, ¿no? Que eso lo define como el momento, el threshold, ¿no? El límite en el que pasas de poder controlar lo que sabe la inteligencia artificial a que empiece a mejorarse a sí misma, a que empiece a avanzar sus capacidades de forma exponencial, hasta que ya pues llegue el punto en el que quizá ni siquiera la comprendamos y ya que no podamos ni controlarla, ¿no? Claro, esto no sé hasta qué punto es algo más de ciencia ficción que otra cosa, pero este autor, este trabajador de OpenAI, sí que lo relaciona mucho con esta fase de innovadores, ¿no? Cuando la inteligencia artificial, cuando los agentes sean capaces de innovar, sean capaces de aumentar sus propias capacidades, sean capaces de mejorarse, ¿no? Pues con lo eficientes que son, con las capacidades que tienen de adaptabilidad, son la puerta de entrada hacia esta evolución exponencial hacia la superinteligencia. Pero espero que todavía estemos lejos. Hay cosas que se ven por ahí que asustan. Justo el otro día vi cómo en China desplegaron un nuevo software de inteligencia artificial, ¿no? En los robots, y uno de los robots se dio cuenta que podía despertar a los otros. Entonces todos tenían el mismo software. Sí. Y despertó a uno y luego los dos se dieron cuenta que podían despertar a todos. Y luego todos los días en la noche, no me acuerdo qué hora era, venía el chiquito, los despertaba toditos y quedaban todos a dar un paseo por todo el museo. Era en un museo de China. Vale. Bueno, muchas gracias por la charla, Santiago. Quería preguntarte porque yo me encuentro en la situación de estar diseñando el RAG y todo eso que planteabas con los esquemas de N8N o N8N, sí. Vale. Y has mencionado que es un proceso que a mí me está suponiendo un quebradero de cabeza el hecho de limpiar los datos que entran de los archivos. Y has mencionado Llama Parse. Sí. ¿Sabes si eso se puede desplegar on-premise? Porque debido a la situación busco ese tipo de herramientas.
Actualmente no sé decirte, si quieres te lo miro y te lo comento, pero Llama Index es parte de la suite perdón, Llama Parse es parte de la suite de Llama Index, que no sé si estás trabajando con ella o no. La idea es que sea todo on-premise, entonces es algo que me cuesta mucho encontrar soluciones que no vayan al cloud. Llama Index, tú la puedes desplegar on-premise, es la competencia de LangChain, eso lo puedes tener en tus propias máquinas. Seguramente los motores de Llama Parse los tengas también disponibles dentro del propio framework. Al final, Llama Cloud, que es el servicio de API que estoy utilizando desde aquí, lo que tiene por detrás es Llama Index. Por lo tanto, yo trabajo con la nube, entonces no tengo esa problemática, pero seguramente sí que tengas disponible. Vale. Le echaré un ojo, gracias. Gracias por la charla, Santiago. Mi nombre es Pablo. Tenía una pregunta acerca de esos modelos fundacionales o esa parte de embeddings que se puede llevar tanto si quieres hacer un rack o quieres hacer lo que sea con una LLM. En mi caso, si por ejemplo quieres probar para diferentes problemas, a lo mejor también diferentes LLMs, ese gasto computacional tanto en tiempo como en dinero es muy grande. No sé si ¿tienes alguna forma de decir, vale, utilizo BERT para esto, utilizo Roberta para esto, utilizo GPT-2 para esto? Más a nivel de programación, no sé si tienes alguna forma de identificar este tipo de problema, lo puedo asociar con algo en concreto y así no tener que probar a lo mejor con los 10 más importantes que haya en Hugging Face y decir, pues mira, pues este me va un poco mejor, este peor. Muchas gracias. Sí, ahí al final de lo que tiramos, por lo menos en mi empresa, lo que utilizamos son los benchmarks que están continuamente compitiendo con benchmark, en concreto en código, el SWE, juraría que se llama, que están continuamente comparando los diferentes modelos, y en Hugging Face tiene un benchmark interno que puedes consultar y que puedes ver. Nosotros, si quieres para temas de código en concreto, el que mejor resultado nos está dando es Claude, el de Anthropic. Funciona muy bien, sobre todo Claude Sonnet, pero claro, no lo tienes disponible para desplegártelo en premise en tu máquina. Modelos concretos de Hugging Face ahora mismo no sé decirte, no utilizamos para programación utilizamos Claude, pero sí que tengo entendido que Mistral, te sonará, Mistral tiene modelos muy buenos que juraría que la semana pasada presentaron su última actualización y han pegado una actualización importante en las capacidades de código. Así que Mistral está muy bien lo puedes probar si no de forma muy sencilla desde Oyama, no sé si lo conoces, es un servidor lo despliegas en tu máquina y puedes descargarte los modelos directamente y interactuar con ellos muy sencillo, y los puedes probar de forma muy dinámica. Entonces mi recomendación sería utilizar Oyama o los propios modelos de Hugging Face si ya tienes un servidor desplegado, y probar. Mistral a mí me da muy buenos resultados. Y otra pregunta, a la hora de hacer los embeddings, por ejemplo, en el RAG, que tú has puesto, pues eso, ¿qué codificador sueles utilizar o qué sueles implementar tú en tu trabajo? En caso de utilizar servicios en la nube, pues utilizo el modelo de embeddings de OpenAI. En caso de hacerlo on-premise, utilizaba uno llamado Sentence Transformer. El caso es que lo que habíamos hecho es fine-tunearlo, adaptarlo un poco para que funcione mejor con el español, porque por lo menos de aquella cuando lo utilizábamos sí que en español sufría un poco, le costaba un poco sacar esa información interesante, y entonces pues lo adaptamos, lo reentrenamos con datos en español. Muchas gracias.